Nos complace mucho que nos acompañen nuevamente en este espacio, este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Lo habilitamos desde Amagá Televisión para conversar con los profesionales en el área de la salud sobre temas de prevención, tratamientos de enfermedades y por supuesto todo lo que tiene que ver con la salud física y mental. El día de hoy les damos la bienvenida a Lizeth Aguirre y también a Laurellita, profesionales del área de la salud de la S San Fernando. A ellas bienvenidas y por supuesto a ustedes también. Agradecemos que nos acompañen durante este espacio. Un cordial saludo para todos, muy agradecidas de estar nuevamente en este programa, Aprendamos Juntos sobre Salud. Ya hemos venido estando anteriormente y hoy también queremos estar con ustedes, ya que sabemos que sobre este tema surgen muchas inquietudes, no solamente para el municipio de Amagá, sino para toda la región. Laura, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Liz, hola a todos, ¿cómo están? Feliz nuevamente de estar en este espacio con ustedes, compartiendo maravillosos temas de salud que les va a servir de muchísima ayuda durante estos tiempos de cuarentena. El tema que vamos a trabajar el día de hoy será los derechos sexuales y reproductivos, la violencia sexual y la planificación familiar. Bueno Liz, comencemos. El día de hoy vamos entonces a iniciar con la violencia sexual. Para ello es necesario explicarles que la violencia sexual es un acto de carácter involuntario que se ejerce sobre la víctima. ¿Quiénes pueden ser las víctimas? Las víctimas puede ser cualquier persona, sea mujer, sea hombre, sean niños, cualquier persona está expuesta a que se den estos hechos de violencia sexual. Liz, de pronto tú te has encontrado casos aquí en la comunidad, de pronto has tenido situaciones que evidencian algún tipo de violencia sexual. La violencia sexual es algo que se evidencia tanto aquí como en Medellín, como en muchas partes, porque sabemos que, como tú dices, esos problemas son cosas que se interiorizan desde la niñez, entonces con personas adultas. Es un tema difícil de afrontar porque a veces esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo se puede afrontar ese tema desde la familia? ¿Cómo se puede crear como esa conexión como de confianza como con las personas como para acceder a esos temas? ¿Qué se puede hacer para llegar a esos temas? Exacto. Bueno, realmente los hechos de violencia sexual ocurren por múltiples factores en los cuales se encuentra involucrado tanto la familia como el ambiente social. ¿A qué me refiero con esto? A que la familia influye mucho desde cuando estamos pequeños porque nos van formando unos patrones y de esta manera vamos conformando la adultez. El ambiente cómo influye, digamos, para que pueda ocurrir una violencia sexual. Hay factores externos que digamos que son, por ejemplo, como el alcohol, el uso de las drogas, el abuso también de sustancias psicoactivas, genera que se propicien espacios donde la persona pueda acceder carnalmente a una persona de hecho obligatorio. Pero entonces, si ustedes en casa se están preguntando, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer cuando de pronto estemos frente a un caso de violencia sexual? En el hospital tenemos una ruta de atención que Liz nos va a compartir para que podamos entender y podamos darnos cuenta y saber qué hacer en estos momentos en los que debemos actuar de inmediato. Bueno, sí, claro, tenemos una ruta de atención que siempre va a estar abierta a toda la comunidad que pasa acá y en cualquier municipio. La ruta de atención sería, para los abusos sexuales siempre van a ser una urgencia en el momento en que se determine, si usted se da cuenta antes de 72 horas o después de las 72 horas, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Para nosotros esta siempre va a ser considerada una urgencia que se va a atender por el servicio de urgencias. Se va a priorizar según el tiempo que lleve este tipo de abuso.
Entonces, si me llega una paciente antes de las 72 horas, esta paciente se le van a hacer pruebas, se va a indagar, se va a averiguar todo sobre cómo fue el abuso, vamos a tener orientación psicológica, vamos a seguir el proceso con la paciente. Al igual que después de las 72 horas, que de pronto sería un transcurso de tiempo un poco más largo de espera, pero que igualmente se va a indagar, se van a tomar pruebas y se va a tener una orientación psicológica para esa persona, pero urgencia siempre se determina este tema. Siempre que se presente un abuso sexual, un intento de abuso sexual, siempre se debe denominar como una urgencia. Y siempre es muy importante que se denuncie a la mayor brevedad. ¿Por qué? Nos encontramos en una época de confinamiento donde, digamos, estamos todos en nuestras casas reunidos. Y por qué no, nuestros agresores también nos encuentran rodeando, puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un padrastro. Debemos siempre estar muy pendientes a todos aquellos comportamientos extraños que logremos identificar. Mamás, papás, la violencia se puede ejercer contra niños pequeños, la violencia puede ser contra adolescentes, contra adultos, incluso hasta con personas de la tercera edad. La violencia sexual no tiene nada de distinción de edades, por eso es tan importante que estemos muy vigilantes a cualquier tipo de situación que se nos presente en el hogar y siempre denunciar. No, que es que mi pareja no podía hacerme daño. La pareja también puede acceder a ti carnalmente de forma obligatoria. Más adelante vamos a hablarles de esos derechos sexuales y reproductivos que todo ser humano tiene, y ahí podrán darse ustedes cuenta que es uno finalmente quien decide si tener esa práctica sexual y de goce o no. Nadie, absolutamente nadie puede obligarnos a hacerlo. ¿Tú qué piensas, Liz? Lau, ¿cómo sería esa violencia sexual de parte de mi pareja? ¿Cómo sería, pues, cómo puedo decir yo que estoy siendo abusada sexualmente por mi pareja? Exacto, digamos un caso muy específico, estamos en la casa con nuestra pareja, pero ese día no tenemos ganas, no tenemos deseo sexual, estamos cansadas, trabajamos mucho y llega nuestra pareja y nos busca. Nosotros sanamente podemos explicarle no, hoy no puedo, porque también es sano decirle, y es válido, o sea, es válido decirle no quiero. Pero hay hombres que no lo entienden, entonces lo que van a hacer es obligarnos. Ahí es donde realmente se encuentra esa violencia y nos están violentando de manera sexual. No, ya entiendo. Bueno, Lau, cuéntanos entonces cuáles son los derechos sexuales, qué derechos tenemos todos, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, en este tema de la sexualidad. Bueno, Liz, pues en este sentido, sigamos en el mismo hilo conductor de la violencia. Vamos a hablar de la sexualidad como un acto libre que se debe ejercer para el disfrute, el goce, que todos los seres humanos podamos disfrutar nuestra sexualidad sin ninguna distinción de nada. ¿A qué me refiero con distinción? A que lo practiquemos sin temor, sin miedo, sin culpa, que esto no tiene raza, esto no tiene creencias, nada, que seamos seres humanos libres de tener nuestra práctica sexual como a nosotros nos plazca. Eso sí, quiero hacer una aclaración, desde el respeto y teniendo en cuenta la salud, porque no es que vamos a tener, digamos, relaciones sexuales con cualquier persona, porque estoy libre de hacerlo, no. O no es que, por ejemplo, vamos a tener relaciones sexuales y no nos vamos a cuidar, no. Hay unos derechos que nosotros como personas debemos de seguir, ¿cierto? Entonces, en esos tenemos los derechos sexuales. Como se los estaba explicando, tenemos derecho a la libre expresión, ¿cierto? Tenemos derecho al conocimiento de nuestro cuerpo, a disfrutarlo como mejor nos plazca. También tenemos derecho a escoger la persona con la que nosotros queremos estar. Nadie nos puede decir, estés con esa persona en específico, no. Tú eres el que decide cuándo es o no estar con esa persona. Tú eres el que decide cuándo o no estar con esa persona, ¿cierto? También tenemos unos derechos reproductivos. En esos derechos reproductivos, como su palabra lo indica, es ese derecho que tenemos como a procrear, ¿cierto? Entonces ustedes, mujeres,
hombres están en la facultad de decir cuándo quieren tener una familia o no. Liz, por ejemplo, nos va a hablar de uno de los derechos fundamentales, que es la planificación familiar, al cual todos debemos acceder en caso de que queramos planificar, como su nombre lo dice, una familia. ¿Cómo se planifica? Que quiero ser madre en 2, en 3 años, quiero ser madre cuando, digamos, termine mi carrera. ¿Cómo podemos hacer eso? Explícanos, Liz, tú un poquito cómo lo podemos hacer. Bueno, entonces, ¿qué es planificación familiar? Como lo estaba diciendo Lau anteriormente, la planificación familiar es que yo decido en qué momento quiero conformar mi familia, en qué momento me siento preparada junto con mi pareja para tener un hijo, para darle ese buen ejemplo, para volverlo un buen ciudadano. Yo soy la que puedo decidir en qué momento quiero ser mamá. Ese es un derecho de la reproducción sexual, en que yo en qué momento quiero conformar mi familia. Y para esto contamos con muchos métodos de planificación que son los que nos ayudan a tener ese tiempo en el que yo digo, quiero dejar de planificar porque voy a ser mamá, o no voy a dejar de planificar porque todavía no quiero ser mamá. Algunos de los métodos, tenemos muchos métodos y vamos a hablar algunos, de pronto después podríamos tratar nuevamente el tema, ya que es un tema muy extenso, pero vamos a hablar de unos muy básicos y que todas podemos tener acceso con nuestro régimen de salud, con la EPS, con los subsidiados, porque todas tenemos derecho a este método también. Bueno, entonces acá tenemos algunos métodos que son como los inyectables, porque tenemos inyecciones, píldoras y el preservativo. El preservativo es el que yo siempre debo usar porque es el único que me va a prevenir de infecciones de transmisión sexual. Recuerden que ningún método me va a privar de una infección de transmisión sexual, el único es el condón. Los métodos de planificación familiar solamente me van a evitar un embarazo. Bueno, las pastillas anticonceptivas son pastillas que se deben tomar todos los días. Entonces yo siempre me debo orientar a saber si soy olvidada, si soy organizada, para saber a qué método me puedo adaptar más fácil. Las pastillas de planificación es algo que se debe tomar a diario, a la misma hora, durante un periodo de tiempo. Algunas que vienen de 21 cápsulas se puede descansar 7 días, otras tienen solamente 2 días para descansar. Entonces, dependiendo de eso, es que va a ser efectivo mi método de planificación. Si yo olvido 3 pastillas, yo ya no puedo esperar que mi método de planificación sea tan efectivo. Siempre se va a ir disminuyendo la efectividad de manera que yo no lo tome. Es lo mismo con los inyectables. Si yo estoy planificando con una inyección mensual y resulta que al próximo mes yo no me puse la inyección ese mismo día, su efectividad va a empezar a disminuir porque este causa el éxito del método de planificación, el que yo siempre lo use como debe ser. También tenemos un inyectable que es trimestral, o sea que yo lo aplico cada 3 meses también en su misma fecha. Este inyectable es recomendado para las mujeres que acaban de dar a luz. ¿Por qué? Porque este solamente está compuesto por una sola hormona, no me va a entorpecer como el sistema de alimentación. ¿Por qué? Porque todos los otros métodos anticonceptivos que traen 2 hormonas me pueden interrumpir la lactancia materna. Entonces este se recomienda mayormente para estas mujeres que acaban de dar a luz. No se recomienda usar este método más de 1 año si es una mujer joven. Si ya tuvo su bebé, entonces se recomienda después del año hacer un cambio a un método mensual o a pastillas anticonceptivas. Este también se le recomienda a mujeres ya más mayores de edad que han planificado toda su vida con métodos anticonceptivos combinados, o sea, con 2 hormonas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando las mujeres están más adultas, también se aproxima el tiempo de la menopausia. Entonces, por eso, igual en el hospital tenemos el programa de planificación familiar, donde todas se pueden acercar, las podemos orientar sobre cuál es el método que más se adapte para la vida de ustedes, y darle toda la educación pues, que requieran sobre infecciones de transmisión sexual, sobre el uso del condón, sobre todo ese tipo de cosas. Liz, yo creo que allá en la casa se están preguntando ¿cómo puedo saber yo cuál es el método que a mí más me beneficia, por ejemplo?
Bueno, es que es muy difícil yo decir, ay, yo voy a empezar a planificar con inyección. No, por eso lo recomendado es que cuando una persona va a empezar su ciclo de planificación, de empezar a planificar su familia o todavía no la quiero tener, debe acercarse a una consulta que se hace en el hospital con enfermera o con médico, donde te van a orientar, van a preguntarte si sufres de dolores de cabeza, si has tenido familia que sufra de cáncer, van a empezar a como indagar toda tu vida. Y hay una parte que se llama como los métodos de elegibilidad. Entonces ahí ya vas a mirar, es una mujer que dio a luz hace 2 meses, está lactando, fuma cigarrillo, ha sufrido de cáncer. Entonces, dependiendo de todos esos criterios, es que se elegirá el método de planificación. Por eso se aconseja no iniciar ningún método sin una asesoría previa. Listo, vamos entonces a dar un espaciecito a ver si tienen sus preguntas allá en casita. Continuamos en este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Les agradecemos a ustedes por estar conectados con nosotros. Recuerden que en este espacio ustedes también pueden hacer sus preguntas y enviarnos sus sugerencias, también esos temas que ustedes quieren que abordemos en este espacio. En la línea que aparece en pantalla, ahí nos pueden escribir, enviar sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes de texto y también realizar sus llamadas a esa línea telefónica. Nosotras continuamos conversando entonces con las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio, hablando sobre la salud sexual, sobre la violencia sexual y también sobre esos derechos reproductivos. Bueno, y tengo 2 preguntas para hacerle a nuestras invitadas el día de hoy. Para Laura, quien nos mencionaba en el inicio de este programa acerca de la violencia sexual y sobre, digamos, esas formas en que se puede intensificar. Quisiera saber cómo afecta en estos días de confinamiento por el COVID-19, cómo se puede llegar de pronto a aumentar ese tema de la violencia sexual en las familias, en los hogares o en diferentes lugares donde conviven varias personas. Y también quisiera que nos ahondaran un poco más sobre el tema de la planificación familiar, ya que esta es vista casi como una imposición o una obligación únicamente para las mujeres. Esas serían como las 2 inquietudes que tenemos en este momento. Bueno, pues dando respuesta a esa primera pregunta, definitivamente sí. En estos tiempos de confinamiento es lógico que vaya a incrementar la violencia sexual. Voy a contarles por qué. Hay muchas parejas que en estos momentos no pueden verse precisamente por la cuarentena, ya sea por la distancia, sea porque vienen en otro municipio y no pueden pasar aquí a Amagá. Pongámoslo en el caso de Amagá, aunque realmente sabemos que esto puede ocurrir en cualquier parte, ¿cierto? Pero entonces precisamente esa necesidad, ese deseo sexual es lo que va a incrementar en las personas el hecho de querer acceder carnalmente, digamos, a la persona más cercana, una persona vulnerable, una persona que esté ahí de fácil acceso para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, por eso es la recomendación a que estén muy pendientes y que estén súper, hiper vigilantes a cualquier hecho, a cualquier indicio que pueda mostrarles a ustedes que pueden estar atentando en contra de su sexualidad. Lau, y cuéntanos, ¿cómo orienta uno, cómo entiende uno a un niño cuando le está queriendo decir que fue abusado? O sea, me refiero a este tema, ya que tantas mamás a veces no creen este tipo de cosas, usted me está diciendo mentiras, su papá no sería capaz de hacerle eso, su primo, su tío, su hermano. Entonces yo veo que como que muchas familias lo que hacen es como lo que usted está diciendo no es válido, no cuente esas cosas, o usted por qué está diciendo esas cosas, cuando de pronto los niños se refieren a otras personas, ya que la confianza no está en su mamá. O sea, ¿cómo puede uno orientar a esas mamás de que, o sea, de cuando un niño habla de pronto es porque hay algo que está pasando extraño?
Exacto, Liz. Sí, tú tienes mucha razón. En realidad son muchos los casos de muchas mamás que no le creen a sus hijos cuando estos les manifiestan que están siendo abusados. Obviamente ellos no van a utilizar estas palabras, ¿cierto? Pero entonces van a comenzar a decirles como mamá, mi tío me tocó, mamá, mi papá me tocó, o por qué no, las mamás o las mujeres también pueden tocar a los niños pequeños. ¿Qué se debe hacer? A la primer señal, primero prestarle atención. En lo posible, indagar con ellos, preguntarles más. Los niños son muy habladorcitos, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que aprovecharnos de esto y sacar información hecho contrario a decirle deja de ser mentiroso o esto no puede ser así o negarse la posibilidad de estar ante un abuso sexual, que eso es lo que pasa en la mayoría de casos. Por no aceptar que están teniendo esa violencia, lo que hacen es negar esa posibilidad y pasan a un segundo plano al niño. ¿Qué pasa después? Que esto va a ir cogiendo ventaja y ya cuando realmente quieran hacer algo, ya va a ser demasiado tarde. Entonces, mucho cuidado a las mamás, a los familiares, préstenle muchísima atención a sus hijos. Sí, porque o sea, en varios casos ha pasado que los niños ya buscan es como otras fuentes externas, como la profesora, como la tía, ya que se ven como de cierta manera como sin importancia ante sus padres, porque al preguntar, no, es que no es así. Entonces es un tema como yo pienso que desde casa prestar mucha atención. Total, Liz, porque en la mayoría de casos, lo voy a poner en este escenario, aunque como ya se lo dije anteriormente, puede ser en cualquier caso, pero los padrastros o los padres de familia son muy dados a ejercer esta violencia en contra de los niños, pero la mamá, precisamente por no aceptar que su pareja está teniendo esas acciones, entonces lo que les decía anteriormente, pasan al niño como si fuera, niño o niña, como si fuera una mentirosa, como si estuviera inventando cosas, como ay, usted se inventa chismes, cuando en realidad no, realmente sí está ocurriendo algo grave y que las mamás no están prestando atención. De pronto un mensajito a las docentes sería también prestarle atención a los alumnos y por qué no, en caso de que el niño no se vaya, digamos, a dirigir a su madre o ya lo haya hecho y se haya sentido ignorado, lo que va a hacer es acercarse a la docente y ellas también pueden de hecho ejercer y, digamos, encender esa ruta de atención, que sería también denunciar. Creo que el proceder es en urgencias, ir a urgencias, llevar al niño y ya directamente en urgencias hacen pues como el direccionamiento competente a la localidad que se tenga que hacer. Ah, muy bien. Bueno, ahora respondamos como la segunda preguntita, que es una duda que sí generalmente crea como mucha, no sé, discriminación, no sé cómo se le podría decir, que piensan que realmente la planificación solamente la debe ejercer la mujer, cae toda sobre ella, que si quedan en embarazo es culpa de ella, si no quedan en embarazo es culpa de ella. La planificación es un tema que se debe abordar mucho entre pareja en el momento en que uno se encuentra pues estando en una relación estable. Por eso se llama planificación familiar. Si se dice familiar es algo que lo componen varios, es algo que no se compone por una sola persona. Entonces se tiende mucho a tener ese error de que la mujer a veces es con susto, si yo no planifico mi esposo me va a hacer esto, o si yo quedo en embarazo es culpa mía, no. Por eso, en el programa de planificación se invitan siempre a hombres y mujeres en edad fértil. ¿Qué quiere decir? A personas que pueden tener hijos, o sea, que tienen una edad adecuada para tener una familia. Siempre en los controles de planificación se invitan a las dos personas, a la pareja, o si un hombre tiene una duda y yo quiero acercarme a pedir una cita de control de planificación familiar, no estoy como para nada como, ay no, ¿cómo así que un hombre? No, el hombre tiene su adecuada educación, se educa acerca de todos los métodos que puede usar su pareja, se educa acerca del preservativo. ¿Por qué? Porque muchos hombres pueden decir, pero ¿por qué quedó embarazada? ¿Por qué cometió esto? Si usted como hombre también se puede cuidar con el preservativo. Entonces es algo que es muy mutuo, no se tiene como que echársele toda la culpa a la mujer
y usted la responsabilidad no. Es algo que se tiene que tomar en pareja. Cuando se va a tomar la decisión de tener un bebé, los dos son las personas que tienen que tomar la decisión, listo, entonces vamos a dejar de planificar, porque así se lo tome la mujer, es una acción en conjunto. Vamos a dejar de planificar, busquemos una orientación pues como preconcepcional, o sea, que quiero quedar embarazada, o los dos tenemos la decisión de que no queremos quedar embarazados, todavía no queremos un hijo, listo, entonces yo voy a estar también súper pendiente de eso como hombre, ya tienes las pastillas, ya te explicaste la inyección, cómo va este tema, o entonces protejámonos con el preservativo, o en el caso de un hombre que se acuesta de pronto con una mujer X o Y desconocida, y no, es que resulta que quedó en embarazo, es que todo eso es culpa suya, no, si yo voy a ir a acostarme con una persona con la cual tampoco tengo cierta relación, ¿por qué no usar el preservativo y cuidarme de una infección de transmisión sexual y a la vez de un embarazo? Porque mucha gente dice, no, pero es que un embarazo no, un embarazo es un niño que se debe educar, es una persona que se debe formar, y por eso tenemos el tema de la planificación familiar, pero así mucha gente pues como que lo ponga en mitos, lo ponga en todo, no, es que la planificación es de la mujer, no, efectivamente la planificación es de la pareja. Liz, por ejemplo, hay casos en los que está la pareja, ¿cierto? No desean tener hijos, pero entonces es el hombre el que le dice a la mujer, tienes que operarte. Porque sí existe la operación para los hombres para no tener familia, porque es más dado a que ellos le infringen como esa obligación a la mujer, a que tiene que ser ella la que lo haga. Es que es por ese hecho, porque yo pienso que en ese sentido también se violenta a la mujer cuando se le responsabiliza de que ella es la que tiene que planificar, sabiendo que tenemos métodos, como lo estoy diciendo, definitivos. Si un hombre definitivamente no quiere tener familia, se puede hacer la vasectomía, que es un tema de planificación familiar, pero en hombres. Y si el hombre no quiere por el momento y se quiere cuidar él, debe usar el preservativo. Pero ellos hacen esto, o usted es la que se tiene que operar, o es su responsabilidad, ya que ellos piensan que todo este carga sobre la mujer y no se responsabilizan como mutuamente de que es un tema familiar. Exacto, todo eso hace referencia también a una violencia de género que también nos encontramos, digamos, presenciando de alguna manera en estos tiempos, porque todo siempre, por lo general, va a recaer sobre la mujer. Entonces también uno de nuestros derechos sexuales es escoger nuestra orientación sexual. Si queremos tener una pareja del mismo sexo, está bien, tú eres libre y tú tienes el derecho de decidir qué pareja elegir. Otro de los derechos, Liz, de los que no les hablé, es que sí podemos interrumpir nuestro embarazo en caso que no deseemos, pero hay unas normas estrictas para hacerlo, que yo creo que la mayoría las conocemos, y es, digamos, en un caso de violación, cuando tenemos una malformación del feto, o en algunas otras circunstancias, pero no es que entonces yo hoy tuve un descuido, quedé en embarazo y entonces ya en un mes ya no lo quiero. No, hay que aceptar la responsabilidad, y como tenemos unos derechos, también como seres humanos tenemos unos deberes que debemos de cumplir. Sí, Lau, ¿y tú qué piensas de esas mamás que están allá en la casa y ellas como que piensan, yo voy a obligar a mi hija a planificar, yo cómo hago para que ella planifique sin que se dé cuenta, o yo cómo hago para ponerla a planificar y que el papá no se dé cuenta? Entonces son como unos temas también que se tratan mucho como desde el núcleo familiar, o que las mismas mamás imponen ante la niña que es que nadie se puede dar cuenta que planifica. No entiendo por qué como ese mito, como que nadie se dé cuenta, si realmente es un derecho y es algo que está bien visto, porque yo estoy planeando mi vida, o sea, yo estoy decidiendo que en este momento no quiero tener familia. Liz, mira, y todos ustedes allá en casa, es un tema más de comunicación. Realmente la planificación, algunos padres de familia la ven como que le están abriendo los ojos a su hija, o que la están mandando a que tenga relaciones sexuales, como es lo que habitualmente uno escucha. Entonces, guiados por esa creencia, es que los padres dicen, no, pero es que yo hablarle de planificación a mi hija es prácticamente abrirla al mundo y mandarla a que tenga relaciones, y en realidad no.
la están preparando y le están dando, digamos, esas herramientas para que pueda cuidarse y para que ella pueda planear mejor su futuro. Entonces, yo lo que considero es que cada uno allá en sus casas se sienten con sus familias, si de pronto tienen niñas, adolescentes que ya hayan comenzado a enfermar, es el momento indicado para que ustedes como padres comiencen a hablarles, las informen, porque la mayoría de los casos de embarazos adolescentes es precisamente por la desinformación. No saben cómo usar un condón, no saben qué es un método de planificación, no saben ni siquiera qué día les viene la menstruación. Entonces yo creo que es importante que en sus casas implementen de pronto esta modalidad de hablar con sus hijos, de tenerles más confianza, de saber qué quieren, de saber ellos qué desean y darles la oportunidad de que ellos puedan tener elecciones autónomas. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Esperamos que siempre que nosotros estemos acá sea de gran ayuda para ustedes en sus casas, los orientemos, que siempre nos generen sus dudas, que escriban, que nos pregunten, que propongan temas que piensen que es de interés y que necesitan orientación sobre ellos. Para nosotros siempre es muy importante como profesionales de la salud estar al alcance de ustedes, orientarlos sobre todos esos temas en los que tienen miedo, inquietudes, no saben por qué motivo se hacen, cómo lo hacen. Recuerden que los derechos sexuales y reproductivos es un derecho de cada uno como persona y que todos tenemos esa decisión sobre nosotros mismos de qué es lo que queremos hacer. Recordemos que la planificación no es un pecado, no es mal visto por una persona. Si le cuentas a alguien que planificas no te tiene que ver como está haciendo algo malo, no, antes por el contrario, es una persona que está definiendo su vida, que quiere tener como una familia, que quiere esperar a que se conforme como tal un hogar para poder tener hijos. Nosotros siempre vamos a estar a la espera de que ustedes lleguen con sus inquietudes, con lo que necesiten. Desde la ES Hospital San Fernando siempre brindamos todas las orientaciones necesarias y ténganlo por seguro que si ustedes tienen alguna inquietud y se acercan al hospital, de cualquier manera los vamos a poder ayudar. Muchísimas gracias por estar en el programa el día de hoy. Nos sentimos muy agradecidas de contar con ustedes y nos vemos en un próximo programa hablando de pronto más de estos temas, ya que es un tema como tan extenso y se puede tratar pues como de a poquito. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por estar tan pendientes, siempre por estar tan conectados. Como les dijo Liz, el espacio de la ES San Fernando está abierto para todos ustedes, no duden en buscarnos, nosotros les damos unas recomendaciones, pero si ustedes consideran que su dificultad va más allá y requieren asesoría, lo pueden hacer, nos pueden buscar en la página de la alcaldía y en la página del hospital. Estamos subiendo constante información de todos estos temas de salud y digamos de atención psicológica. También se encuentran las líneas a las que nos pueden llamar en caso de que lo necesiten con sus horarios establecidos. Hace poco se subió la información de una línea de atención para aquellas personas que estén siendo, digamos, víctimas de la violencia sexual. Entonces, por favor, aprovechemos, saquémosle gusto a estas redes sociales, ya que no podemos en el momento estar saliendo a pedir citas, es muy difícil hacerlo. Entonces, no duden en buscarnos y hasta una próxima ocasión. Agradecemos a Lizeth y a Laura por habernos acompañado en este espacio y por supuesto a ustedes también por estar pendientes de esos temas que traemos en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. La invitación entonces es para que ustedes aprendan de estos temas, pero también para que nos compartan esas inquietudes, esas preguntas y nos propongan esos temas que ustedes quieren que traigamos en este espacio. Recuerden que este programa se transmite los días miércoles a las 10 de la mañana en Amagá Televisión. Gracias por habernos acompañado y la invitación para que se queden siempre en Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos.